Por ahí está el código QR para que usted pueda tener el guión de la predicación de hoy. Nada crece sin una semilla. Ustedes tienen que saber que Jesús, siempre que quería dar una lección espiritual, siempre que quería enseñarnos algo, Él se tomaba de cosas, de cosas normales, de cosas de la naturaleza. Él tomaba la tierra, él tomaba el agua, el lodo. En momentos usó lodo y saliva para sanar a un ciego. Él hablaba de las flores, él hablaba de la naturaleza, puso como ejemplo a veces algunos animalitos también. Él se tomaba de todo lo que estaba en su entorno para a veces darnos grandes lecciones. Entonces, la semilla, Jesús habló varias veces acerca de la semilla y le dio una gran relevancia a este principio. Y las semillas en la Biblia nos dan varias lecciones espirituales para nuestra vida cristiana. Y cuando decimos que nada crece sin una semilla, es que la semilla es el fundamento de todo lo que viene en el futuro. No podemos comernos un mango si alguien no sembró una semilla de mango, ¿verdad? No podemos comernos una papaya, ¿verdad? Si alguien no sembró esa semilla. Todo lo que nosotros ahora disfrutamos, que podemos comer, que podemos ver, fue producto de una pequeña semilla. Y esa semilla tuvo que ser puesta en la tierra, tuvo que germinar, tuvo que morir, crecer y volverse un árbol. La Biblia habla también de que la palabra de Dios es como una semilla en el corazón del hombre, ¿verdad? Y esa semilla tiene que germinar en el corazón de una persona. Entonces por ejemplo, cuando evangelizamos, cuando compartimos el evangelio con alguien, nosotros estamos sembrando una semilla en esa persona. Sembramos una semilla, a veces en el momento, ¿verdad? Germina y a veces tarda en germinar, pero la semilla ya se sembró y a veces va a germinar. Algunas veces nosotros sembramos un árbol en una herencia de la familia de mi esposa, en un terreno que ellos tienen donde estamos predicando. Y sembramos un árbol, compramos un palito, ¿verdad? Y nos vendieron ese palito de mango como mango panadés, de ese mango grande, ¿verdad? Bueno, lo sembré, ¿verdad? Y esperando ahí que creciera, y creció, se hizo bien grande, pero nunca daba mangos. Y la gente llegaba y decía, no, pero es que este mango bien rapidito da, decía. Quizás este no les va a dar, decía. Y hagan esto, hagan aquello, hagan lo otro, ¿verdad? Y nosotros hacíamos caso de todo lo que nos decían. Échele tal cosa, échele esto, dígale tal cosa, chuléyelo, decía, porque es que tiene que chulearlo, decía. Como locos nosotros hablándole al palo de mango ahí, ¿verdad? Danos mangos. Pero no, lo que pasa es que el árbol no era de mango panadés, sino que era de mango indio. Entonces ese mango, ese palo se tarda más en dar. Este año dio, ya nos comimos los primeros manguitos de hace 7 años, 8 años que los sembramos más o menos. Hasta ahorita nos hemos comido un par de mangos de ese árbol. Hay algunas semillas que germinan con una velocidad más rápida que otras, ¿verdad? Que vemos el fruto más rápido, y en otras vamos a tener que esperar un poco más de tiempo. Pero la semilla se sembró, la semilla quedó en el corazón, ¿verdad? Por ejemplo, aunque voy a hablar un poquito acerca de esto más adelante, imagínense que la población del Salvador, dice que al cierre del 2024 la población del Salvador era de 6.030.000 personas. Esa es más o menos una estadística al cierre del 2024. Algunas encuestadoras como la Gavidia, por ejemplo, tienen algunas estadísticas del índice del evangelio aquí en El Salvador, de cristianos evangélicos. Le llaman la encuesta protestantes, ¿verdad?
aunque esa palabra no me gusta mucho, pero así le llaman en las encuestas. Ellos colocan y nos dan encuestas que van entre las más alentadoras de un 47%, entre las más, digamos, menos sesgadas de un 37% más o menos. Esto indica que 2.200.000 personas más o menos, 2.2 millones de personas en El Salvador son cristianas, ¿verdad? Más o menos. Si tomamos en cuenta un 37%, ¿verdad? Un 35%. 2 millones de las 6 millones, 2 millones de personas en El Salvador se identifican o se consideran cristianas. Por ejemplo, si hoy todos saliéramos a evangelizar, todos los cristianos del país que se van a congregar en día domingo en cualquiera de los cultos de su iglesia, si hoy, por ejemplo, nosotros saliéramos con la idea de evangelizar una persona, esos 2 millones de cristianos en El Salvador alcanzarían 2 millones de personas que no han, tal vez que no han escuchado el evangelio, pero que no tienen una relación con Dios. Y en 2 días podemos alcanzar El Salvador. En 2 días. En 2 días podemos evangelizar todo el país. En 2 días. Y hice estas estadísticas también a nivel mundial. A nivel mundial es un poco más. Si todos los cristianos del mundo salieran este día a predicar el evangelio a alguien, en 8 días hemos evangelizado el mundo entero. Ayer, por ejemplo, fue una de las celebraciones más importantes en el Islam. Era la visitación a la Meca. Ayer estuvimos viendo imágenes en vivo de lo que estaba pasando en la Meca. Millones de personas reunidas ahí. Millones de personas adorando, buscando a Dios a su manera, en su forma de ver las cosas. Lamentablemente, aunque podemos evangelizar El Salvador en 2 días, no estamos compartiendo el evangelio. Y voy a hablar un poquito más de esto. Hablemos entonces acerca de este pensamiento: nada crece sin una semilla. La primera semilla que quiero mostrarles es, la Biblia habla de la semilla de mostaza. ¿Cuántos han comido la semilla de mostaza? Yo he comido, es una semilla negrita, sabe como a maíz tostado más o menos, con cacahuete tostado, algo así. Sabe rico. La semilla de mostaza, dice Mateo capítulo 13, vaya conmigo por favor. Mateo capítulo 13, versículo 32, dice lo siguiente. Bueno, leo desde el 31 para tener correlación con la lectura. Dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Y miren, compara a Cristo el reino de los cielos, algo espiritual, lo compara con una semilla que un hombre tomó y sembró en el campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Cuando Jesús está hablando de esta parábola, nos está hablando acerca de la fe. Él relacionó la semilla de la mostaza con la fe. Dice, es una pequeñísima semilla. El sembrador sale y la siembra. Y aunque esa es una pequeña semilla, se vuelve un árbol grande, dice. Incluso sirve para que las aves pongan su nido, para que los hombres debajo de sus ramas puedan resguardarse del calor del día, del sol del día. Nos habla acerca de la fe. ¿Por qué es tan importante esta semilla? Porque número uno, Jesús la compara con el reino de Dios. El reino de Dios es semejante a una semilla. Y ustedes mejor que nadie saben
que en este reino de Dios es indispensable movernos en la fe, vivir y caminar bajo la fe. Si esto es un reino espiritual, porque el reino, Jesús mismo estuvo frente a sus discípulos, frente a autoridades como Pilato, como Cefas, estuvo frente a otros líderes religiosos cuando le tocó ir al Calvario, en su peregrinaje al Calvario. La Biblia dice que Él les habló del reino y les dijo: mi reino no es de esta tierra, mi reino tampoco es terrenal, mi reino es espiritual, mi reino es celestial. Entonces la fe es indispensable en este reino. La Biblia dice que sin fe es imposible que agrademos a Dios. Entonces hagámonos algunas preguntas cuando llegamos a esta semilla que nos habla acerca de la fe. ¿Yo estoy viviendo por lo que veo o estoy viviendo por fe realmente? ¿Estoy viendo las cosas a través del ángulo de la fe? ¿O estoy esperanzado en cosas materiales? ¿O estoy esperanzado en personas que me pueden resolver algunas dificultades? Esta semilla, Jesús relaciona el reino de Dios con la semilla de mostaza que habla de la fe, porque Él dice: hay muchas cosas en este reino que no se van a mover sino a través de la fe. Hay muchas cosas que no van a caminar sino a través de la fe. Hay una cantidad de situaciones en nuestra vida que no van a caminar de otra forma sino a través de la fe. Es la fe la que va a mover muchas montañas, dice la Biblia. Incluso si alguien tiene fe, por supuesto que es una figura que Jesús usa aquí literaria, y si ustedes pueden mover una montaña y pasarla al otro lado, claro, eso no tendría sentido, ¿verdad? Mover una montaña, vamos a mover el volcán de San Salvador, lo vamos a mandar allá a San Vicente para que nosotros dejemos de tener miedo de ese volcán. No se trata de eso, ¿verdad? Por supuesto que eso no tendría ningún sentido de ser. Sin embargo, lo que Jesús quiere decir es que no habrá cosa que sea imposible para alguien que tiene fe. Para alguien que tiene fe. Ayer yo estaba con una familia. De hecho, quiero aprovechar para pedirles oración por un hermano que se llama Salvador. Él no se congrega con nosotros aquí, pero es un amigo de muchos años. Y ayer estuve en el hospital orando por él, ¿verdad? Está en un estado muy delicado de salud. Una operación que le hicieron se ha complicado tremendo, y ayer mismo tenían que entubarlo. Entonces me llamaron para que fuera a orar, y yo fui a orar, por supuesto. Entré a los cuidados intensivos donde estaba y hablé con él, y me dice: pastor, yo tengo fe, yo no tengo miedo, me dice, yo tengo fe, que me voy a someter a lo que el médico diga y yo sé que voy a salir adelante. El paciente tenía fe, pero cuando salí del cuartito donde estaba, la familia estaba mal, ¿verdad? Y yo les digo: miren, yo he visto casos peores. Yo he estado en hospitales un montón de veces, y he entrado, hermanos, a un cuartito de hospital, y he visto al paciente, a algunos inconscientes, otros cuando hablo con el médico y me explica más o menos cómo está la situación, digo yo: ay, Señor, yo voy a orar, pero aquí yo no sé, ¿verdad, Señor? Y yo le digo: yo he visto casos peores. He salido de un hospital diciendo: Señor, esta gente mañana me va a hablar que vamos a tener vela porque este señor, esta señora se va a morir, de verdad. A veces yo he llegado a sentirme sin fe en algo, pero simplemente he orado. La fe es como cuando usted llega a su casa, está tan cansado que ya no puede dar un paso más, y usted ve su sillón ahí, ¿verdad?, donde descansa, y usted se tira y confía en que ese sillón no se va a quebrar, que no se va a mover. Simplemente se tira en el sillón y usted sabe que ese sillón lo va a abrazar y lo va a hacer descansar. Esa es la fe. Usted sabe que hay un sillón cada vez que usted
pone en las manos de Dios y que usted se va a sentar, se va a acostar en él, se va a tirar y ahí va a estar para ayudarlo y para sostenerlo. Esa es la fe. Necesitamos entonces movernos en ese nivel de fe en nuestra vida cristiana. La semilla de mostaza nos habla de la fe. Nos habla también esto, que la Biblia no está interesada, o la enseñanza de la fe no está interesada en la cantidad de fe que tenemos, sino en el tipo de fe que tenemos. ¿Por qué no está interesada en la cantidad? Porque Jesús dijo, miren, es que si aunque siquiera tuvieran la fe como un granito de mostaza, si la fe de ustedes fuera tan chiquita, pudieran hacer grandes cosas. Pero una fe en la persona correcta, una fe con la actitud correcta, una fe de la manera correcta. Hay gente que tiene mucha fe, pero no en la persona correcta o con la actitud correcta. Entonces la parábola o la semilla de mostaza no nos habla de la cantidad de fe, sino de la calidad de fe y el tipo de fe. La Biblia por lo menos menciona 3 tipos de fe. La fe salvadora. Nos habla de la fe salvadora. La fe salvadora es la fe necesaria para creer en Cristo. La fe necesaria. Todos aquí tuvimos esa fe, tenemos esa fe, la fe salvadora. El día que nos predicaron el evangelio, creímos en el evangelio y tuvimos fe. Ese se le llama en la Biblia la fe salvadora. Pero hay una fe común, la fe que todo el mundo tiene, ¿verdad? Todo el mundo tiene una fe. Ellos creen en cualquier cosa que les digan, ¿verdad? Ellos están enfermos y le dicen, bueno, tómese, mire, la esencia coronada es una gran cosa, tómesela, échese metilo, ya va a ver que échese la crema fría, eso es una maravilla, frótese tal cosa, tómese esta hierba, comas esta cosa. Y uno, como está en la angustia de la enfermedad, uno le pone fe y se me cayó bien, fíjese. Gracias a Dios por ese consejito de salud ahí, ¿verdad? Me cayó súper bien, me siento mejor. Es la fe de la gente común. Pero la Biblia habla de la fe que obra milagros también. La fe que obra milagros. Entonces, la fe común no nos lleva a ningún lado hablando de la eternidad. La fe salvadora sí nos lleva a un punto de la eternidad. Y la fe para obrar milagros, que la Biblia habla de esta fe que obra milagros, que hace señales y maravillas. Y Jesús, por ejemplo, pudo dividir esta fe de milagros en dos cosas. Jesús enseña, ¿recuerdan ustedes cuando Jesús llegó al estanque? Y hay ahí enfermos, hay ciegos, hay cojos, hay todo tipo de enfermedades. Pero Jesús solo sanó 2 personas que estaban ciegas. Entonces llega donde uno, él escupe, dice, en la tierra y hace lodo y le unta en los ojos y le dice, vaya a lavarse al estanque. Y cuando él va y se lava, dice que los ojos le fueron abiertos y fue sanada esa persona. Fue sanada, ese hombre fue sanado de inmediato. Pero los otros evangelios cuentan, y es una historia diferente, que Jesús va nuevamente, hace lodo en la tierra, de la tierra, le unta en los ojos y lo manda a lavarse. Entonces cuando él se lava, dice que mira, pero mira a los hombres como árboles, o sea que no quedó bien, ¿verdad? O sea, le faltó. Entonces Jesús nos da una gran lección aquí, que por más fe para milagros que alguien tiene, hay milagros que van a ser instantáneos y hay milagros que van a ser a través de un proceso, a través de un proceso. No es que Jesús no tuviera la suficiente fe ese día, que tuvo que echarle otro poquito de lodo, o quizás le echó muy poquito lodo, ¿verdad? No era el lodo, tampoco la saliva. Era la fe de milagros que Jesús tenía, pero nos quería enseñar acerca de los procesos que a veces nos permiten. Entonces, hermanos, es indispensable caminar en la vida cristiana. No podemos ir sin esta semilla de la fe.
Y recuerde, nada crece sin una semilla. Y si nosotros no tenemos esta semilla de la fe en nuestro corazón, muchas cosas no se van a mover en nuestra vida cristiana. Muchas cosas simplemente no se van a mover. Veamos otra semilla, porque quiero hablar de 4 semillas ahora y para que el tiempo me alcance. La Biblia habla de la semilla que cae a la tierra y muere. Juan, vayan conmigo a Juan, capítulo 12, versículo 24. Dice la escritura, 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí Jesús habla de la semilla que tiene que morir. Y esto, por supuesto, nos habla de la rendición. Nos habla de tener una vida rendida a Dios. El apóstol Pedro predicó su primer mensaje en el libro de los Hechos, capítulo 2. Él era un hombre que venía de haber traicionado al Señor. Él había caminado con Cristo 3 años y medio, dicen algunos, otros dicen 3 años, no importa, era un tiempo de más o menos de 3 años por lo menos. Y él había caminado con el Señor, había aprendido muchas cosas, pero finalmente pues terminó negándolo. Terminó negando al Señor. Jesús va y lo busca, y Pedro experimentó el amor redentor de Dios. Jesús fue a buscar a su apóstol que se había extraviado del propósito de Dios. Lo comisionó, lo desafió a seguir siendo su discípulo. Así que él tenía mucha gratitud por lo que Dios había hecho, de perdonarlo, de no tomarle en cuenta ese pecado, de preguntarle si realmente lo amaba y estaba dispuesto a más por el Señor. Entonces Pedro predicó este mensaje y empezó desde el Génesis a hablar y terminó con esta frase: a este Cristo, dice el capítulo 2, que ustedes crucificaron, Dios lo hizo Señor y Cristo, dice él. Lo hizo Señor y Cristo. Y esto habla del señorío de Cristo. Hay 2 palabras que son palabras teológicas, no están explícitas en la Biblia, son conceptos teológicos. A estas 2 palabritas hablan acerca de una vida rendida a Dios. Porque una vida rendida a Dios no tiene que ver con el vestuario, no tiene que ver con el estilo de vida, sino tiene que ver con estas 2 palabras en la Biblia. La primera es el señorío de Cristo. Una cosa es creer que Jesús es el Señor, una cosa es creer que Jesús es Dios, y otra cosa es obedecerle a Él. Es muy distinto. La Biblia dice que hasta el diablo cree, hasta los demonios creen. Los demonios, cuando vieron a Cristo, identificaron a Cristo. Los demonios que estaban dentro del Gadareno identificaron a Cristo como el Hijo de Dios. Los demonios sabían quién era, conocían. En cierta ocasión, los hijos de un profeta llegan a orar por un endemoniado, y el endemoniado les contestó: conozco a Cristo, también conozco a Pablo, al apóstol, pero a ustedes no los conozco. Y les dio duro, lo golpeó, dice, y los mandó, les quitó la ropa, les arrancó la ropa y los mandó desnudos, todos golpeados, avergonzados. Los demonios conocían a Cristo, conocían a los apóstoles, que de verdad eran apóstoles, pero a esos no los conocían. Entonces no basta solo con creer, sino que debemos de obedecer al Señor. La obediencia es indispensable. Para tener una vida en rendición necesitamos la obediencia. Y el señorío de Cristo habla de la obediencia. Obedientes al Señor. Que Él sepa que
que vamos a obedecer independientemente nos parezca o no nos parezca lo que Él nos está diciendo. Podemos hablar mucho acerca de la obediencia, pero la otra palabra que quiero mencionarles también es una palabra teológica y se llama la preeminencia de Cristo. El señorío de Cristo y la preeminencia de Cristo. La Biblia habla de un hombre llamado Simeón en Lucas capítulo 2. Cuando este hombre era un joven, recibió una palabra de parte de una visión angelical. Y el Espíritu de Dios le habló y le dijo: vas a tener el privilegio, le dijo, de conocer al Mesías. Y este hombre desde su juventud vivió con la premisa de que tenía que preparar su corazón porque un día iba a conocer al Mesías. Y vivió toda su vida así, esperando ese día. Quizás decía, a lo mejor va a ser este día, a lo mejor la otra semana. Y cuando llegaba a la sinagoga, cada vez que llegaba a la sinagoga era una expectativa para saber si ese era el día, pero era un ancianito ya y no se había cumplido esa profecía que le habían dado, no se había cumplido esa palabra. Siendo un viejecito, un anciano ya, Jesús, que es un bebé, va entrando con sus padres en el templo, porque Jesús iba a ser presentado ese día en el templo. Y el Espíritu Santo le habla a Simeón y le dice: levántase, váyase a la puerta, porque este es el día en que va a conocer al Mesías. Pero es un bebé, es un bebecito de brazos. Y Simeón llega y lo toma en sus brazos, dice la Escritura, y alza su mano y dice: ahora puedes despedir a tu siervo, Señor. Puedes despedir a tu siervo. O sea, ya me puedo morir, está diciendo él. Yo pensé que me iba a morir sin ver al Mesías. Ahora ya me puedo morir porque mis ojos han visto la luz de Israel, dijo él. Y María no entendía, dice la Escritura, lo que este hombre decía, pero él sí sabía lo que estaba diciendo. ¿Sabe qué estaba diciendo él? He vivido toda mi vida esperando este día. He vivido toda mi vida, mis pasos se han encaminado para este día, mi vida se ha preparado para este día, todo lo que yo he hecho, lo he hecho para este día. ¿De qué habla entonces la preeminencia de Cristo? Para Simeón, él vivió bajo la preeminencia de Cristo. La preeminencia de Cristo nos habla de que Cristo tiene que ser el primero y el único en nuestra vida. Para Simeón no había otra cosa más que esto. Él vivió para esto. Él vivió para este día. Él sirvió a Dios para este día. Él se esforzó, se consagró, se santificó para ese día, para chinear a ese bebecito que iba a ser la luz de Israel, la luz del mundo, dijo él. Vivió para ese día. Nosotros también tenemos un día. Hay un día especial para nosotros también, ese día que vamos a ver también nosotros al Mesías. La pregunta es, ¿estamos viviendo para ese día? ¿Estamos preparándonos para ese día? Nadie se puede ir de esta tierra sin haber vivido para la preeminencia de Cristo. Tengo un gran amigo, no les voy a decir quién es un pastor muy conocido. Y un día nos tomamos un café. Y habían otros pastores ahí, ¿verdad? Reunidos. Y él nos dice, miren, hermanos pastores, dijo él. Yo les quiero decir algo, dijo. Yo he viajado casi por todo el mundo, dijo él. Fui a la iglesia del doctor John Cho allá en Corea. He estado en todo Sudamérica, en las iglesias más grandes de Sudamérica. He andado por las iglesias en Bogotá, que hay una iglesia en la Asamblea de Dios en Bogotá que tiene 60,000 miembros. O sea, es un estadio esa iglesia, es una cosa, una locura de grande. Y he andado por todas partes que ustedes se imaginan, buscando el secreto del crecimiento, buscando las estrategias, dice él. He comprado libros, tengo decenas de libros, porque él es un hombre que lee mucho.
He comprado decenas de libros que hablan sobre las 7 claves del crecimiento, los 3 principios del desarrollo y todos los libros así con los títulos más jocosos que puedan imaginarse, dice. Y hasta hace poquito, dice, entendí que solo necesito una cosa para entender el propósito de Dios. Es que yo debo de vivir bajo la preeminencia de Cristo. Cristo tiene que ser el primero en mi vida, dice él. Él debe de ser el primero en mi vida, el primero y el único en mi vida. Y esto funciona para todo. ¿Quiere usted que su relación matrimonial esté bien, sea saludable, sea duradera para toda la vida? ¿Quiere que su negocio prospere? ¿Quiere que su vida devocional sea más significativa? ¿Quiere que su servicio a Dios sea mejor de lo que ha sido? Cristo debe de ser el primero en nosotros. Esa es una vida rendida al Señor. El señorío de Cristo y la preeminencia de Cristo. Que Él sea nuestro Señor. Jesús dijo estas palabras: muchos me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. No hacen lo que yo les digo. Me llaman Señor, y esto lo reclamó Cristo en el Nuevo Testamento, pero también el Padre en el Antiguo Testamento. Malaquías termina con una exhortación. El último capítulo de Malaquías termina con una exhortación diciéndole al pueblo: ¿y por qué me llaman Señor? ¿A dónde está mi honra? Le dice él. ¿A dónde está mi honra? Y me llaman Señor, pero ¿a dónde está mi honra? ¿Por qué no me honran? Y dice el pueblo, y los líderes le dicen: ¿cómo que no te honramos? Claro que te honramos. Y dice: no me honran porque traen lo peor de los sacrificios al altar. Traen la oveja defectuosa. Eso es lo que me ofrecen. Me ofrecen en sacrificio la oveja defectuosa. Me ofrecen en sacrificio de ofrendas de lo que les sobra de lo que tienen. Eso no es honra, dice el Señor. Y los emplazó fuerte, porque ellos le llamaban Señor, pero ¿dónde estaba la honra? Entonces una vida rendida a Dios es una vida que vive bajo la preeminencia de Cristo, Cristo el primero, y vive bajo el señorío de Cristo. Amén. Vamos a la tercera. La tercera semilla nos habla del evangelismo. Mateo, volvamos al capítulo 13, versículo 38. Dice la escritura: y el campo es el mundo. El campo está allá afuera, es el mundo, dice el Señor. Y la buena semilla son los hijos del reino. Nosotros somos la buena semilla, los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo o del maligno, dice una versión. Entonces Jesús presenta 3 cosas aquí. Presenta el campo donde el agricultor siembra la semilla. Eso es el mundo, dice. El campo que tenemos, hermano, es inmensamente grande. Vuelvo a repetir, si todos los cristianos evangélicos del país, que las estadísticas de la Universidad Gavidia dicen que son 2.2 millones de cristianos evangélicos protestantes, le llaman ellos, y la población de El Salvador es 6.03 millones de habitantes. Puede ser un dato mayor quizás, ¿verdad? No sé, pero 6 millones, póngale. Quiere decir que en 2 días, 3 días, póngale, nosotros pudiéramos alcanzar toda la población del Salvador. O sea que no es difícil evangelizar todo el país. No es imposible evangelizar todo el país. No es imposible compartir un tratado evangelístico con alguien. No es imposible hablarle a alguien de Jesús. Lo que pasa es que no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo.
No estamos aprovechando las oportunidades para orar por la gente, para hablarles acerca de Dios. No estamos aprovechando. Yo admiro esa gente que tiene una gran pasión. Yo quiero aprender de esa gente que tiene una pasión por el evangelismo. Mi suegra, como yo les he contado, es una mujer con una gran pasión por el evangelismo. Recuerdo un día que ella tenía arruinada, descompuesta, no sé, era un aparato, no recuerdo muy bien qué era, no sé si era una lavadora, yo no sé. Pero ella llamó a alguien para que llegara a reparar el aparato que tenía ahí arruinado. Y hizo el trato, ¿verdad? Mire, le dice, fíjese que tengo que cambiarle esto, le dice, y ya, ¿y cuánto me va a cobrar? Tanto. Está bien, le digo, repáremela porque yo necesito que eso esté bueno. Y ya el muchacho comenzó a trabajar, ¿verdad? Le hizo limpieza, mantenimiento y todo, sudando ahí. Le llevó un refresco y ya se quedó a la par y comenzó como a preguntarle de lo que estaba haciendo, ¿verdad? Dice mi suegra, quizás quiere aprender para ya no pagar el siguiente vez, dije yo, quizás quiere ella reparar su propia lavadora. Yo no sé si era lavadora, no me acuerdo. Pero no, ella no estaba queriendo aprender, ella estaba entablando una plática con el muchacho, porque en el momento que él terminó de armarla y la puso a funcionar y vio que funcionaba, ella comenzó a hablarle del Señor. Y comenzó a preguntarle si se congregaban en una iglesia. Y el muchacho le dijo que no, que cuando estaba pequeño había ido a una iglesia, pero que tenía años de no congregarse. Y lo comenzó a agarrar, hermano. Bueno, terminó orando por él, reconciliándose con el Señor. Y así yo les puedo mencionar en parqueos. Ella se ha ganado a los vigilantes cuando hemos ido a comer a algún restaurante. Siempre me decía, lléveme donde el vigilante. Y le daba un billetito ahí como una ofrenda, ¿verdad? Por las personas que cuidan. Pero comenzaba a evangelizarlo y comenzaba a orar por él. En los supermercados. A mí me enseñó algo una misionera anciana ya, una misionera de 98 años tiene ahora. Ella me enseñó algo. Su esposo estaba enfermo y me dijo, pastor, me dijo, quiero que ore por mi esposo, él está bien enfermo, me dice. Y lo típico que uno dice, ¿verdad? Sí, hermana, yo voy a orar. Está bien, hermana, yo voy a estar orando. No, me dijo, a mí no me gusta que me digan así, me dijo. Porque ustedes los pastores no oran cuando dicen así, me dijo. A mí me gusta que me digan, vamos ahorita a orar, me dijo. Hermano, yo quería enterrar la cabeza en la tierra. Me dio vergüenza. Amén, hermana, le dije, vamos ahorita, le dije. Y fuimos a orar. Miren lo que dice el Salmo. Este es un salmo hermoso. El Salmo 126, versículo 2. Miren lo que dice. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces diré entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Esperaremos y nos alegraremos. Dice, los que sembraron con lágrimas, dice el versículo 15. Haz volver, versículo 4, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Neguet. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. El evangelismo es la herramienta más poderosa que la iglesia tiene. Hablar de Cristo. No pierda oportunidad para hablar de Cristo con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, con sus amigos, con sus familiares. Hable de Cristo, hable de Jesús. No permita que alguien que llegue a su casa y no tiene a Cristo se vaya sin que usted le hable. No permita que una persona que llegue a su negocio, a su tienda, no permita que se vaya sin Jesús. Háblele de Cristo,
Hable del Señor a las personas. Y finalmente, la última semilla, la semilla de culantro. La Biblia dice que el maná era como una semilla de culantro. Vamos por favor a Éxodo. Éxodo capítulo 16, versículo 31 dice lo siguiente: y la casa de Israel lo llamó maná, que significa pan caído del cielo. Así lo llamó, dice la Biblia, el pueblo de Israel. Lo llamó maná, dice la Escritura. Y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como hojuelas con miel. Hermanos, ha de haber sido rico, ¿verdad? Ha de haber sido como una tostadita con miel ahí. Ha de haber sido una comida sabrosa. Ojalá que en el cielo haya maná para probarlo, ¿verdad? Pero el maná nos habla de la provisión de Dios. Pero no podemos, hermanos, reducir el maná a la provisión de Dios. No podemos reducir. ¿Qué representa para nosotros hoy el maná? Porque obviamente ya no llueve maná del cielo, ese maná que comió Israel, que la Biblia dice: tus padres no conocieron esta comida, tus padres no conocieron este privilegio. Bueno, el maná para nosotros es que un día amanecemos sin nada que darle de comer a nuestros hijos y de repente un vecino está tocando nuestra puerta y nos está llevando una bolsa de tamales. Si mire, vecina, tuvimos una tamaleada y quisimos traerle esos tamales, mire, para que se los coma tostaditos. Y usted no tenía nada que ofrecerle a sus hijos. Les iba a dar pan francés con miel nada más, pero le llevaron tamales. ¿Cuántos hemos sido bendecidos así de manera milagrosa? Yo nunca he aguantado hambre en el ministerio, pero una vez estábamos pasando una etapa tan difícil en el ministerio. Estábamos recién casados con mi esposa. Éramos pastores en una finca. Mi esposa estaba estudiando todavía en la universidad. Estaba en su tercer año, si mi memoria no me falla. Y ella estudiaba en ese momento en Sonsonate, porque allá estaba la universidad más cerca que le quedaba. Estaba allá. Y entonces tenía una gran amiga. Ella era empresaria, una gran amiga. Y un día revisa la refri y la cena y me dice: mira, amor, no hay nada para hacer cena, me dice. No tenemos nada, de verdad, ni un huevo, nada. Bueno, le digo yo, entonces acostémonos temprano y durmámonos, le digo yo. Y a las 7 habíamos cerrado todo, no había culto ese día, era un día lunes. Y cerramos todo, ¿verdad? Y nos acostamos. Cuando de repente oímos un carro que está llegando cerca de la casa pastoral y está pitando, y dice: a ver, ¿quién está pitando? Cuando vamos a abrir, nos tocan la puerta y era esta amiga que iba para el cine con sus hijos. Y dice que Dios le dijo: no, antes de ir al cine, dice que le dijo, con tus hijos, pasa al súper a comprarle a la Zulma algo de comer y lleváselo, dice que le dijo. Dice: mira niña, le dice, yo no sé qué te está pasando, pero Dios me dijo esto, así que ayúdame, ahí tengo unas bolsitas. Dijo, hermano, era toda la cama del Pickup, venía llena de bolsas del supermercado, lleno aquello. Eso es el maná para nosotros ahora. Que alguien viene y dice: mire, yo sentí ahora en mi corazón darle esta ofrenda de estos $10. No es mucho, pero es exactamente lo que usted necesitaba para terminar de completar para la luz, para pagar la luz de su casa, la electricidad, perdón. Ese es el maná ahora para nosotros. Pero no podemos limitar el maná como una simple provisión de Dios. El maná representa más que eso. La Biblia dice que la Biblia habla de 7 verdades del maná, por ejemplo. La Biblia dice que el maná era de origen divino, o sea, es algo que viene del cielo. Dice que es algo que estaba a disposición, disponible para el pueblo. O sea, que esta provisión de Dios está disponible para nosotros y viene del cielo, tocando a veces personas aquí en la tierra.
es inmerecida. ¿Cuántos saben que la bendición de Dios es inmerecida? No la merecemos. Era y es apropiada para nosotros. Él siempre nos da lo apropiado. Yo leí un libro hace muchísimos años del misionero Loren Cunningham. Este hombre, bueno, he leído casi todos sus libros, pero hay 3 libros de él que me han impactado. Uno de ellos se llama Tu fe y tu dinero, de Loren Cunningham. Este libro habla solo de milagros de provisión y solo de milagros increíbles. Por ejemplo, cuando habla de que el maná era una bendición apropiada, él dice que Dios siempre nos da lo apropiado para nosotros, lo que nosotros necesitamos. Dice que un día 2 hermanos en una iglesia están orando por provisión económica. Ellos necesitan cierta cantidad de dinero para cierto día. Si no, pues van a tener pérdidas y van a estar en problemas. Así que los 2 están orando, clamando, dice el Señor. Y los 2 de la misma iglesia, dice. Y dice que un día ambos reciben un telegrama. Los 2 hermanos reciben un telegrama. Y se van al lugar donde se reciben los telegramas. Y leen el telegrama. Y el telegrama dice que les han hecho un depósito a su cuenta. Un familiar les ha depositado un dinero a su cuenta. Y uno de estos hermanos estaba orando por $100, una provisión de $100. Y el otro hermano estaba orando por una provisión de $50. Necesitaban esto. Obviamente está hablando de una época, allá por el año 70, y $100 eran $100, ¿verdad? Hoy $100, usted va al súper y 2 bolsitas de súper en $100, ¿verdad? Pero en ese tiempo $100 eran $100, cuando el dólar valía, ¿verdad? Cuando si usted le decían, te ves como un dólar, le estaban dando un halago, o sea, le estaban diciendo que era robusto, que era sólido, que ahora si le dicen que se ve como un dólar, lo están ofendiendo. Entonces, dice que los 2 oraron, pero cuando llegaron a la iglesia, que ya habían retirado su dinero, dice, pasa el hermano a testificar y dice, hermano, yo estaba orando, necesitaba yo $50 para este día. Pero fíjense, hermano, que Dios me mandó 100 y me dijo que este dinero no es mío, que es del hermano fulano, dice. Y el hermano fulano se para y dice, a mí Dios también me contestó, dice, pero me contestó a la mitad, dice. Yo le pedía $100 porque es lo que necesito para mañana, pero solo me dio 50. Ah, no, dice, entonces vinieron equivocados los telegramas, dice. Entonces déme los 50 y yo le doy los 100. Y así es la cosa, le dijo, así era la cosa, le dijo. Y cambiaron. Pero esta historia me da muchas lecciones a mí. Primero, es que Dios es justo, apropiado, correcto, siempre llega con su provisión en el momento oportuno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Dice que el maná era suficiente para ellos, era satisfactorio y lo mejor era gratuito, dice la escritura. El maná vino en respuesta a la oración del pueblo. El maná siempre va a ser en respuesta al clamor y a la obediencia. Dice, hasta ahora nada han pedido porque no han pedido, dice. Hasta ahora, perdón, nada han recibido porque no han pedido. No han pedido nada, por eso no reciben. Un día nuestra hija estaba molesta, hace algunos días atrás, cuando nuestro hijo todavía vivía aquí. El temperamento de los 2 es bien diferente, ¿verdad? El varón se parece un montón a la mamá, o sea, exigente, delicado, algo turbio. No le vayan a contar. Entonces, ese man nos exigía cuando estaba aquí, ¿verdad? Mira, ya no tengo calcetines, ya no tengo calzoncillos, mira, los zapatos no me quedan, cómprenme, llévenme, tráiganme aquí y allá, ¿verdad? Y mi hija, ella es abismalmente diferente. Ella puede tener necesidad de ropa, de zapatos, pero no dice nada.
Nosotros tenemos que ir a su cuarto para ver si tiene lo necesario, ¿verdad? Porque ella no habla, ella no dice nada. Entonces un día estaba molesta. Sí, como ustedes, así como le agarran los bichos, ¿verdad? Los hermanos, sí, como su niño favorito es este, ¿verdad? A este sí le compran, a este sí lo llevan, a este sí que no sé qué, que no sé cuándo. Y le digo, mira, pero es que este baboso pide. Este nos exige y nos pide. Vos como no hablas, nosotros no sabemos si necesitas. Habla para que sepamos que tenés alguna necesidad. Si no hablas, ¿cómo? Lo mismo nos pasa con Dios. ¿Qué es que Dios ya sabe lo que yo necesito? Sí, claro, Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Pero dice la Biblia que Él quiere que nosotros le digamos y le pidamos, porque el maná fue en respuesta a la oración del pueblo. Él quiere que usted le diga con lujo de detalles. El doctor John Quichó en su libro La Cuarta Dimensión dice que cuando él estaba orando aprendió una lección para toda la vida, dice él. Dice él que las oraciones tienen que ser específicas, dice. Dice que él pasó 6 meses orando por una bicicleta. Él necesitaba una bicicleta para transportarse a visitar a los hermanos y hacer sus cosas personales. Y pasó 6 meses orando por una bicicleta y Dios nunca le daba la bicicleta. Y un día en un tiempo de comunión le dijo, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no me das la bicicleta? Y le dice, es que no me has dicho cómo la querés. No me has dicho la marca. No me has dicho el color. No me has dicho nada, solo me has dicho una bicicleta. Pero hay cientos de miles de modelos de bicicletas. Sé específico, le dijo. Le dijo, quiero una bicicleta de este color. Quiero una bicicleta americana, le dijo, porque son buenas. Y ya le dio específicamente lo que quería. En esa semana, dice el misionero que había estado trabajando en la iglesia, ya se iba jubilado para su país, para Estados Unidos, era americano. Y él tenía una bicicleta de ese color y americana. Y le dijo, te voy a dejar mi bicicleta, dice que le dijo, porque yo no me las puedo llevar en el avión. Así que si usted no es específico con Dios, si usted está orando, Señor, que me dio, dame un carro, Señor. Estoy orando que me dio un carro. Bueno, le va a dar un carro cuando se pase la calle, le va a pegar. Si usted no es específico, ¿verdad? Tiene que decir, Señor, dame un carro para subirme en él, para manejarlo, de este color, de esta marca, de este año, ¿verdad? Claro, tiene que ser de acuerdo a su realidad. No ande pidiendo Ferrari, ¿verdad? Porque, ¿me entiende? El maná tenía que recogerse a diario, dice la Escritura. Esto nos habla de la dependencia de Dios todos los días de nuestra vida. El maná nos recuerda poner a Cristo en primer lugar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el día sábado no podían recoger maná, tenían que recoger doble porción el viernes, porque el sábado hablaba de que tenían que poner a Cristo en primer lugar. El maná era una figura de la gloria de Dios. Dice el versículo 7 del capítulo 16 de Éxodo, dice lo siguiente. Dice, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestra murmuración contra Jehová, porque nosotros, ¿cómo somos para que vuestras murmuraciones sean contra mí? Dice el Señor. Entonces Dios dice, cuando el maná caiga va a ser una figura de la gloria de Dios. O sea, Dios manifestando su poder al pueblo. El maná era en ese momento desconocido para ellos. Por eso ellos dijeron, ¿qué es esto? Pero Dios estaba manifestándose a ellos en ese momento. Su gloria se estaba manifestando. El maná nos recuerda también que sin Dios no somos nada en este mundo. Él dijo en la parábola de la semilla, dijo que el campo era el mundo, y sin Él en este mundo, en este campo, no somos nada. El maná nos recuerda que la salvación es
personal. La Biblia dice en el versículo 16 que cada uno tenía que ir a recogerlo, cada uno tenía que buscar el maná, cada uno tenía que comer el maná, cada uno tenía que llevarlo a su tienda de campaña y disfrutar con la familia. Cada uno, del más pequeño hasta el más viejo. La salvación es personal. Cada quien tiene que buscar delante de Dios su salvación. El maná nos enseña una vida de conformidad, no de conformismo, de conformidad. El conformismo es pecado. La conformidad es fruto del Espíritu. El maná nos recuerda que Dios es justo y equitativo y que Él nos da para que no nos falte, ni para que nos llenemos de avaricia. El maná nos recuerda que cuando obedecemos a Dios, Él siempre nos da lo que necesitamos en nuestra vida. El maná también nos habla de que el pecado hiede, apesta, se pudre. Una vida en pecado tiene mal olor espiritualmente. La Biblia dice que si ellos desobedecían al mandato de Dios y tomaban más maná de lo que tenían que tomar, dice la Biblia que se les engusanaba. Y ustedes saben algo engusanado en una casa, ¿verdad? El olor, mal olor que echa. El maná fue un milagro de provisión digno de contarse a las futuras generaciones. Esto sí lo quiero leer. Versículo 32 dice: y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guárdalo para que vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Dios está pidiendo que guardaran en un depósito un poco de maná, porque las futuras generaciones tenían que ver, conocer lo que Dios había hecho. Por favor, esto habla de contarle a otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y eso también es evangelismo. El maná habla del evangelismo. Es que mire, pastor, yo no puedo predicar, no tengo la habilidad para predicar. Es que yo no he ido al bíblico, es que todavía no me he graduado del CCDL. Pero Dios ha hecho milagros con usted, milagros de provisión, milagros de sanidad. Pero Dios ha transformado su vida. Hable de su testimonio. Eso es contar lo que Dios ha hecho con nosotros. Y el maná nos recuerda que debemos de contar lo que Dios ha hecho con nosotros. El maná nos recuerda la oración del Padre nuestro. Padre nuestro, el pan de cada día, dánoslo hoy, la dependencia diaria. Y finalmente, el maná nos recuerda que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso también es un maná espiritual para nosotros. Entonces, la semilla que Israel la comparó con la semilla de culantro, el maná, nos habla de la provisión de Dios, pero no solo de un plato de comida, no solo de lo necesario para sostener un hogar, sino más allá que eso. El maná es más allá que una simple provisión. Entonces, nada crece sin una semilla. Nada fructifica sin una semilla. Si no tenemos la semilla de mostaza, no hay fe. Y nada fructifica sin la fe. Si ese grano de trigo no muere, el grano de trigo debe de morir. Una vida en rendición. Una vida en rendición nos va a llevar al señorío de Cristo, a la preeminencia de Cristo. Nada fructifica sin eso. No hay multiplicación de las cosas. La semilla que es sembrada habla del evangelismo. Y nada es fructificado, multiplicado, si no hay una semilla que es sembrada, si la semilla no muere, si la semilla no fructifica. Y la provisión de Dios.